noches a todos y sean muy bienvenidos a esta nueva edición de Voces de la Nación. En esta ocasión tengo el gusto de presentarles a mis compañeros de la Fundación Rafael Preciado Hernández, Juan Pablo Saavedra Olea, coordinador de estudios sociales, el doctor Salomón Guzmán Rodríguez, coordinador de estudios económicos, y su servidora Aurora Espina Vergara, coordinadora de estudios políticos. El tema de hoy que nos convoca a esta edición de Voces de la Nación es para que discutamos sobre un documento que desarrollamos desde la Fundación Rafael Preciado Hernández, que es el Contrainforme de Gobierno de López Obrador, Riesgos y Contradicciones. El objetivo que nos planteamos al hacer este documento fue precisamente el ahondar en estos riesgos, en estas contradicciones, sobre estos riesgos y contradicciones que las decisiones del actual gobierno del presidente López Obrador trae para la sociedad como para las instituciones, y de manera especial de cara a este primer informe de gobierno. Y en ese sentido estaremos abordando pues cuestiones sobre el sector financiero, la actividad económica, el sector automotriz, el desempleo y la precariedad, sobre los principales delitos, el petróleo, las finanzas, también sobre pues las implicaciones políticas que estas decisiones han llevado, y un poco también que analicemos y reflexionemos sobre cuál tiene que ser ese rol que debe tener la oposición ante estos riesgos y estas contradicciones, y cómo podemos avanzar hacia un México posible. En ese sentido, pues le cederé la palabra en esta ocasión al doctor Salomón Guzmán Rodríguez, que nos va a hablar sobre todos estos elementos económicos y pues cuáles son estos riesgos y estas contradicciones que vemos en este sentido con lo que presenta el gobierno y en concreto el presidente López Obrador, con lo que los datos nos dicen en realidad. Sí, muchas gracias, Aurora. Gracias por la invitación y queremos presentarle los datos oficiales. Sabemos que hay muchos datos y eso es bueno que haya, pero los datos oficiales son los datos oficiales. En la etapa de presidente electo, López Obrador decía: los financieros pueden estar tranquilos, los corruptos no. A casi 9 meses de su gobierno, pues lo contrario ha sucedido. Vamos a ir presentándoles poco a poco algunas gráficas que ojalá puedan ustedes visualizar sobre estos temas que mencionó Aurora, y al final nos preguntaremos y daremos respuesta a qué es lo que está sacando adelante al país económicamente hablando, y se van a llevar una sorpresa. Desde el punto de vista del sector financiero les quiero mostrar una gráfica donde hoy podemos observar que las decisiones de este gobierno han golpeado a la bolsa. Hoy, desde que comienza la consulta popular en noviembre, cae, y luego cuando se da el dato de el bajo crecimiento vuelve a caer. En conclusión, la consulta popular de la cancelación pues ha provocado inestabilidad bursátil en la bolsa. De igual manera, por otro lado, el tipo de cambio, pues ahorita ya ronda alrededor de los 20 pesos por dólar. De igual manera, si ustedes ven estos outliers, prácticamente cuando se hace la consulta popular se dispara el tipo de cambio, vuelve a mantener cierta estabilidad, soportando los shocks externos, se da el anuncio por parte del INEGI del bajo crecimiento y se dispara el tipo de cambio. El riesgo país, si ustedes se dan cuenta, el riesgo país está en la misma sintonía, en la misma dirección. Se presenta la consulta popular y el riesgo país se eleva prácticamente. Igual cuando se da el informe del crecimiento económico del 0%, el riesgo país se eleva. En conclusión, habrá ocasiones que escuchemos en donde, bueno, los factores externos están influyendo en las variables financieras. Sí, en eso sí estamos de acuerdo, pero también hay que decirlo de manera clara y con datos, que las decisiones de López Obrador
y su política económica están prácticamente influyendo en su inestabilidad. Por otra parte, hablando también del sector financiero, en todo el semestre de lo que va de este año tenemos 4.700 millones de dólares menos en términos de atracción de inversión extranjera directa. En términos de actividad económica, si ustedes lo perciben, aquí ponemos el PIB desestacionalizado y el PIB real, es decir, el PIB con estos factores. Si ustedes ven aquí, el crecimiento es del 0.21% en promedio durante todo el semestre. Si lo comparamos con administraciones anteriores, se puede observar que es el peor crecimiento con este gobierno. Por su parte, la actividad económica, que tiene que ver principalmente con la minería y la construcción, que son dos de los factores importantes del sector industrial, vemos que desde febrero sus cambios son negativos, sus variaciones. Principalmente la construcción es una de las ramas, es una de las actividades que tiene más de 40 ramas económicas vinculadas. Imagínense ustedes el impacto que tiene la caída en la construcción. El consumo de los privados, que aquí lo traemos, aquí están los datos, son todos datos oficiales, no son otros datos, son datos del INEGI donde se ve que la caída del consumo de los privados va acompañada de la caída de la confianza de los consumidores. Desde ahí que la confianza de los consumidores empieza a caer desde febrero. Por otra parte, la dinámica del sector automotriz no es la misma comparada con el año anterior, es decir, 2018. Desde febrero la actividad pues viene, a diferencia del otro año, prácticamente en un nivel menor, que es lo que estamos viendo. Estamos hablando de las ventas de automóviles, que es una variable importante para saber, como si fuera un termómetro, saber de la actividad económica. Hablando de desempleo y precariedad, vean ustedes los empleos. Los empleos han caído 42%, los empleos permanentes 33%. Estos son datos son datos del IMSS durante el primer semestre. Y otro dato que no ha salido, que es muy importante, de acuerdo a la encuesta de la ENOE, de Ocupación y Empleo, que saca la Secretaría del Trabajo y el INEGI, vean ustedes que durante este primer semestre la brecha entre los que no ganan hasta 2 salarios mínimos se ha ampliado. Vean ustedes la brecha, como durante este primer semestre la precariedad ha incrementado. Hoy prácticamente los que se incorporan al mercado laboral pues solamente ganan, entre no ganar nada, hasta 2 salarios mínimos. ¿Algún comentario que nos quieras hacer? Sí, al final si quieres comentamos un poco las láminas, porque me parece que el contenido es muy interesante y vale la pena que nos expongas el conjunto para que después abordemos ya en lo particular cada una de ellas. Por otra parte, hablando de los principales delitos, sabemos que hay una gama de modalidades y de tipos. Podemos hablar de los principales, que son los homicidios dolosos, el robo común, que es a negocios, las amenazas, las violaciones, el fraude y la extorsión. Son los delitos que tienen incrementos positivos si los comparamos con el mismo periodo de 2018. Estos son los delitos que más han incrementado. Por ejemplo, los primeros 3, su incremento es más del 50%. Imagínense el descontrol de la violencia. Es terrible. La producción del petróleo, desde que toman posesión en diciembre, pero ya lo vemos desde que gana la elección, como la producción de petróleo viene cayendo. Son más de 200,000 barriles la diferencia con 2018. Bueno, esto nos habla de una mala estrategia en donde se le ha negado al sector privado seguir participando, principalmente en las rondas
que tiene que ver con las rondas profundas, que ahí es donde estaba la mayor inversión de los privados. ¿Qué nos lleva a eso? Pues a un descontrol de las finanzas. Por ejemplo, los ingresos petroleros en este primer semestre cayeron, o más bien fueron menores en 107,000 millones de pesos, menos de lo que se tenía estimado, ni siquiera programado, era estimado. Y bueno, también podemos hablar de otra cuestión que desde su campaña nos han venido diciendo. Nosotros le llamamos, bueno, yo en particular, le llamo la mentira del bienestar. ¿Por qué? Porque de los 30 programas que se crearon en el presupuesto de para 2019, la gran mayoría trae subejercicios amplios. Por ejemplo, el de Sembrando Vida, el de fertilizantes. Ya no hablemos de los de infraestructura, que ninguno ha ejercido ni un peso, que son como 9 programas los que están ahí. Y así podemos hablar de, por ejemplo, Jóvenes Construyendo el Futuro, que trae solamente 20% de avance. En otras palabras, casi el 70% de su ejercicio. Nosotros le llamamos las mentiras del bienestar porque, pues, estos programas son promesas de campaña, pero sin recurso, quiere decir que fue un chantaje. Y además, hablando del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que era el programa, también mencionar que pues ya está cancelado, ¿no? Y además de cuentas, con sí. subejercicio del más del 70%, y además ya cancelado. Fíjate, el monto de esto era 44,000 millones de pesos. Hay otro que también crearon que se llama Programa de Vivienda Social. Ese tiene el 51% de avance. El Programa Nacional de Reconstrucción tiene el 45% de avance. ¿Qué quiere decir? Que los subejercicios son abultados. El Programa de Microcréditos para el Bienestar tiene un subejercicio del 49%. Y así podemos hacer una lista. Es decir, que nos han venido con la idea de que el bienestar es generalizado. Y no nada más eso, a los programas, por ejemplo, que tiene que ver con los indígenas, principalmente el programa de apoyo a la educación indígena, que él dijo que iba a estar impulsando este sector, pues trae un subejercicio casi del 40%. Pero hay otros también dentro de este concepto de indígenas, donde trae subejercicios abultados. Me parece que aquí es importante también resaltar la gravedad del subejercicio tan grande que tiene en este momento el gobierno federal, porque eso implica que el próximo ejercicio, pues esto se tendrá también que tomar como un antecedente de lo que no se ejerció. Y hay rubros importantes, por ejemplo, el tema de la ayuda para las personas que tienen síndrome de inmunodeficiencia, el SIDA, que es un programa que pues está olvidado y es un tema vital para los que tienen este padecimiento cuando está presupuestado, pero no se ha ejercido ese presupuesto, ¿no? Sí, de hecho, como en esta parte de las contradicciones y los riesgos que vemos en estas decisiones políticas, es que si sigue el gobierno de López Obrador tomando esta serie de medidas y de decisiones, tiene afectaciones muy graves a sectores poblacionales muy concretos. Y tú has mencionado mucho, sí, cómo este subejercicio está afectando a la población con VIH en SIDA, concretamente porque tenemos subejercicios en distintos rubros, como por ejemplo el programa que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos para atender asuntos relacionados con sexualidad, salud y VIH, que tiene un subejercicio del 41.3%. Y en este sentido, o sea, lo vamos viendo en ámbitos como el campo, que también se supone que era un elemento fuerte dentro de la propuesta de campaña de López Obrador, y donde vemos, por ejemplo, en el rubro de agricultura y desarrollo rural, cuestiones como fertilizantes, fomento de la ganadería y normalización de la calidad de los productos pecuarios, que tienen un subejercicio del 100%, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos esta contradicción, donde en realidad, pues, resulta que, o parece que
que los temas que eran relevantes para su agenda de gobierno, pues pareciera que no son tan relevantes como él mismo lo menciona. Y en ese sentido hay elementos que a mí me llaman mucho la atención, como de la cuestión de cómo se abandona a esta población del VIH-Sida, también el tema del campo, pero también como esta cuestión de los programas de ayuda a las personas indígenas que han figurado múltiples ocasiones en sus eventos, en sus actividades, y que reiterativamente el presidente López Obrador ha hablado de la importancia que le da a los pueblos indígenas, y pues con sus datos pues resulta que en estas entidades no sectorizadas, pues el programa para el mejoramiento de la producción y la productividad indígena tiene un subejercicio del 93.1%, el programa de derechos indígenas tiene un 76.1% de subejercicio, y muy importante, el programa de infraestructura indígena tiene un 65.7%. ¿Y cuál es el argumento o la línea principal que presentamos en este documento? Es que este tipo de decisiones, de seguir así, contribuirían a la ampliación de las brechas de desigualdad, porque como lo vemos en esta cuestión del programa de infraestructura indígena, ese programa resulta clave para romper brechas de marginación, brechas de desigualdad, y creo que, pues sí, una cosa es la narrativa, que puede ser muy bonita, pero otra cosa son los hechos y las acciones que se están tomando, y creo que eso hay que recalcarlo mucho, porque con eso de que él tiene sus datos, pues encontramos bastante contradicciones con las decisiones que se están tomando, y es muy importante que las tomemos en consideración. Y ahora un poco, para que creo que nuestro auditorio pueda terminar de comprender, yo quería preguntarte, Salomón, ¿qué es esto del subejercicio y qué pasa con el dinero? O sea, ¿quiere decir que el dinero que no está ejercido, o este subejercicio del 93, 100% en los programas, están usándolo en otro programa, o dónde quedó ese dinero? No, cuando se hace el presupuesto se etiquetan, es decir, digamos, se etiqueta, esto es para, por ejemplo, si estamos hablando de un hogar, esto es para los zapatos, esto es para las cuestiones del sanitario, estas cuestiones son para la cocina, y ahí etiquetas todo. Esto va a ser, etiquetas tu quincena, como podríamos decirlo. Bueno, etiquetas, sabes que hay necesidades, pero si no tienes ingresos, si tienes un caos por la caída de, por ejemplo, de la producción del petróleo, donde te generan menos ingresos públicos, ¿qué quiere decir? Que no hay dinero para eso. No es que se estén destinando para otras cosas. Eso ya se hizo en 2019, cuando se hizo la discusión del presupuesto. No es, si le recortas a uno, quizá para quitarles a otro. Por ejemplo, los del ramo 23 desaparecieron lo que es el programa de financiamiento. Ese era un programa importante, pero que prácticamente beneficiaba, aquí lo voy a decir, beneficiaba a los gobiernos del PRI, ¿no? Y así muchas cosas, pero no quiere decir que le quiten el dinero ahorita a un programa y se lo lleven a otro. No, eso se hizo desde 2019. Ahorita, ¿por qué hay estos subejercicios? Pues precisamente porque no hay dinero. Traen una crisis de ingresos petroleros. Bueno, y hablando esto de ingresos petroleros, pues Acción Nacional está a favor de que se vuelvan a echar a andar las rondas para que los privados puedan participar y poder generar mayores ingresos. Pero no, el presidente se empeña, y su gobierno, a decir que ellos mismos van a rescatar a Pemex con su plan. Prácticamente acaban de pedir crédito para poder echar a andar su plan financiero de Pemex, pero sin producción no hay ingresos, ¿no? Una empresa tiene que producir para generar ingresos. Claro. Eso es lo principal. Y ellos lo que no quieren es, bueno, atacamos la caída de la producción y hasta ahí nos quedamos. Yo estoy seguro que sí, que muy probablemente puedan atacar la caída de la producción, pero no su crecimiento, que esa es otra discusión. Bueno, entre otras cosas, el subejercicio siempre fueron características del PRI, siempre fueron características. Pareciera que este gobierno va a hacer lo mismo, por eso yo le llamo la mentira del bienestar, porque estos programas no generan bienestar. Lo que te genera bienestar, pues es una amplia
un amplio concepto de muchas cosas: crecimiento económico, empleos, competitividad, calidad de los productos, educación, etcétera. Tecnología, por ejemplo. Y aquí no se ve ningún programa que tenga mayores ampliaciones en cuestiones tecnológicas. Entonces, imagínense, ¿no? Sí, yo creo que aquí hay, aparte, dos aristas que vale la pena comentar. Uno es hacer una reflexión en torno a cómo no hay un recurso económico que está presupuestado, pero sí hay un recurso enorme para cancelar una obra como el aeropuerto, o para llevar a cabo una obra faraónica y pues que todos los especialistas han dicho que no es la correcta, que es la refinería, que no son socialmente de un impacto mayor, como puede ser el tema del SIDA, como puede ser tantos programas que son relevantes en el gobierno federal, y en lugar de estar destinando ese recurso a las necesidades del presupuesto, lo están destinando a otros fines pues diferentes. Y la segunda reflexión es que si hay un subejercicio, que como comentabas, doctor, no hay dinero suficiente, me viene también la idea de que el presidente ha comentado que durante los 3 primeros años no va a haber alzas en los impuestos. Pero si no está alcanzando el dinero desde ahorita, pues ¿qué va a pasar a la mitad del sexenio? Porque ¿de dónde va a sacar el dinero que necesita? Y me parece que puede ser una espiral peligrosa el seguir andando por este rumbo. No sé si tú tengas un dato que pueda redondear un poco mejor esta idea. Sí, por ejemplo, la economía tiene que crecer, si no, no crecen los ingresos. Hay ingresos tributarios y no tributarios. Realmente lo que está sacando a flote de las finanzas públicas son los ingresos no tributarios. Así. ¿Cuáles son los ingresos no tributarios? Bueno, pues los derechos, si tú vas y pagas tu pasaporte, etcétera, si pagas alguna tarifa, ¿no?, del gobierno. Eso es lo que está sacando al flote, no la actividad económica, contradictoriamente, ¿no? Entonces, yo creo que ellos o le apuestan al crecimiento. ¿Qué quiere decir apostarle al crecimiento? Apostarle a la inversión pública o a la obra pública, o incrementar sus impuestos, hacer una reforma fiscal donde pues justifique las necesidades de mayores ingresos. Y eso, bueno, lo que Acción Nacional, contrariamente, estamos a favor de que disminuyan el ICR y el IVA para que, bueno, haya más consumo y mayor inversión. Eso es lo importante, y eso de manera inmediata prácticamente dinamizaría la economía mexicana. Y la ampliación de la base gravable, ¿no? Así Porque es. Entonces repartes el ingreso de una población mucho mayor, y el impuesto que pagas también es menor para el contribuyente. Sí. O sea, esos dos factores amplían la base contribuyente, y eso es importante. Decimos que sí ha venido creciendo la base, ¿sí?, con la reforma fiscal de 2013, pero ahorita ya se agotó. Esa reforma ya se agotó. ¿Qué hay que hacer? Pues seguir ampliándola para que haya mayores ingresos. Pero no, aquí parece que es lo contrario, ¿no? Parece que van a ir... ver el pasado. Sí, parece que hoy van a aplicar medidas de terrorismo fiscal. Por otro lado, a nivel internacional prácticamente veo un vacío ahí por cuestiones internacionales, ¿no? Que no asiste a ningún foro, que no existe, que no va esto de la ONU. Sí, lo cual es que López Obrador no tiene una visión internacional, que si bien es cierto, quien ha sabido manejar las cosas de alguna manera ha sido Ebrard, pero sigue siendo insuficiente, y además ha tomado decisiones que han afectado económicamente. Eso de retirar el programa y las representaciones de México en puntos internacionales muy importantes que sirven para fomentar la economía, la participación en foros internacionales que al final de cuentas sirven para atraer inversiones también a nuestro país. Yo creo que pues se habla un poco de esta falta de visión totalmente del tema internacional sobre todo,
y pues cómo ha ido quitando recursos también a un programa tan importante como el Fonatur, o elementos como participación de México en ferias internacionales de libros, como la que iba a hacer en Alemania, y que el argumento del secretario de Cultura era, del director del Fondo de Cultura era, es que México no tiene nada que ir a mostrar allá, y ese tipo de decisiones creo que también están afectando mucho el tipo de imagen que se tiene sobre nuestro país en el ámbito internacional, y que afectan precisamente esta parte de inversiones extranjeras, y aunado a esto, pues todo lo que vemos con el riesgo país que se eleva, y entonces pues ya no hay certeza ni confianza para el desarrollo de inversiones. Bueno, y aquí hay que dejarlo en claro. O sea, él dice que México sigue siendo atractivo, sigue siendo, su economía está bien, pero también hay que desmentirlo, porque a nivel internacional la inversión extranjera directa es un portafolio. En otras palabras, así es. Los inversionistas extranjeros pues invierten en muchos lados, y desde luego México es un refugio natural por la cercanía con Estados Unidos, pero no es porque la economía vaya bien o porque el gobierno esté haciendo las cosas bien, y eso hay que decirlo. Los inversionistas los inversionistas extranjeros son amantes al riesgo, por eso es que la inversión sigue entrando, pero esta en menor medida durante este primer semestre. Bueno, me parece que históricamente, si uno analiza los primeros ejercicios en los últimos 3 gobiernos, normalmente es una curva natural que caiga un poco la inversión directa, pero luego se recupera. En el caso del gobierno del presidente López, el problema es que esta curva sigue a la baja, y con las decisiones de política pública que ha estado tomando, como señalaba Aurora, lo grave es que genera un clima de incertidumbre y de inseguridad jurídica, no solamente para que venga la inversión extranjera directa, sino para que el mismo empresariado mexicano no quiera invertir en México. El problema es que al haber inseguridad jurídica no se invierte del extranjero, pero la inversión que se puede hacer de nacionales en México se está yendo a otros lugares donde tienen una certeza, una seguridad jurídica mayor, y están invirtiendo los propios mexicanos fuera de México, y eso me parece que es gravísimo, porque opera en un detrimento inmediato hacia nosotros en el trabajo, en la desigualdad, en la redistribución y en muchos otros ámbitos que se reflejan al final en la economía de las familias, ¿no? Sí, y bueno, para seguir con esta parte del desarrollo de las conclusiones, y ya acercándonos más bien dicho a las conclusiones, creo que todavía hay algunos elementos que faltaría comentar, y a mí me gustaría un poco mencionar esta parte de un elemento que ha sido muy importante dentro de la propia narrativa del gobierno de López Obrador, como de la parte de la campaña, que es este combate a la corrupción, y contrastarlo con estas decisiones políticas para que realmente veamos cómo pues termina siendo contradictorio, y al final termina siendo una farsa esta lucha contra la corrupción. Porque, bueno, hay varias cosas. No hay transparencia y opacidad, y podríamos hablar de que esa falta de transparencia y falta de opacidad pues nos habla de una falta pues de compromiso o de voluntad política para manejar estos temas. Hemos visto que dentro de las decisiones que se han tomado al interior de estos programas sociales han tendido mucho esta transferencia directa del recurso público bajo reglas de operación poco claras, opacas, y donde no se garantiza precisamente pues el beneficio que traen estos programas o esta transferencia directa en concreto para el bienestar de las personas, en este sentido igual del bienestar. Y aquí nada más es recordar un poco que este esquema pues es el que se está usando con este nuevo programa que sustituye a las estancias infantiles, y que no hemos visto hasta ahora. Ya después del análisis que hicimos en su momento de los 100 días, seguimos sin ver cuál ha sido ese efecto positivo que podría tener, según el argumento del gobierno, para apoyar a estas madres de familia, y en concreto para evaluar que realmente está teniendo un beneficio para las niñas y niños. En ese sentido también lo que tenemos que mencionar es que pues ya tenemos un caso para analizar qué es la detención de Rosario Robles por esta relación que tiene con el caso de la estafa maestra,
y que si bien es cierto que la detención de Rosario Robles marca como el primer proceso de judicialización de un funcionario público del gobierno de López Obrador, de Enrique Peña Nieto, que realmente está relacionado con este caso de la estafa maestra, pero que al final de cuentas no rompe con toda esta cadena de corrupción que hizo posible la estafa maestra. Habrá que ver también cómo avanza este caso y cuáles son las decisiones que se van tomando para que no sea más como una impresión o una cuestión o decisión política para pues quedar bien con el tema y decir sí estamos haciendo algo, cuando en realidad pues no lo están haciendo. Y algo que hay que mencionar también muy fuertemente en esta cuestión de la opacidad es que desde la campaña presidencial se la pasaron diciendo que iban a trabajar por transparentar esta cuestión de las contrataciones gubernamentales y cómo iban a modificar este esquema y a mejorar a través de licitaciones públicas, pero resulta que este gobierno ha sido el gobierno que históricamente ha aumentado las adjudicaciones directas en las licitaciones públicas y que además ha aumentado también las invitaciones restringidas para este tema. Y entonces podemos observar que de las 28.458 contratos que estaban en el sistema de Compranet a marzo de este año, 2019, solo el 18.3% fue utilizado vía licitación pública y los demás fueron por adjudicaciones directas e invitaciones restringidas. Y en esos tres se encuentran, o en estas adjudicaciones directas e invitaciones restringidas, pues se encuentran tres elementos fundamentales. Los contratos de los estudios para la realización del Tren Maya, que tiene un costo total de 90.8 millones de pesos, que pues igual la argumentación fue que era para ahorrarse dinero, pero no se dieron más detalles. La adquisición de las 671 pipas para el abasto de gasolina por 1.765 millones de pesos. Y también 7 contratos de Pemex de invitación restringida por 44,000 millones de pesos, de los que queremos seguir, pues seguimos teniendo la duda de cuáles fueron los criterios para que definieran realmente pues por qué esas empresas eran las mejores para desarrollar estos contratos, y un poco también preguntar por qué, si se supone que iban a cambiar este esquema de contrataciones gubernamentales, pues resulta que este gobierno es el que ha tenido pues mayores adjudicaciones directas, ¿no? En esta parte pues igual de contradicciones y de riesgos. Y ya para concluir con el programa como tal en forma, pues un poco que podamos compartir ya de manera de cierre, pues cuáles son estas impresiones que nos dejan pues el análisis de todos estos datos, de todas estas decisiones, también esos riesgos y contradicciones que hemos manifestado pues a grandes rasgos en este programa, pero las ideas centrales que pues quisiéramos plasmar. Pues no sé, ¿quién quiere empezar? Bueno, a mí me gustaría señalar que la Fundación se ha hecho un esfuerzo académico de muy alta calidad. La verdad es que el contrainforme que hemos realizado desde la Fundación es un documento técnico, académico, que tiene datos y números fríos, pero que están absolutamente verificados y que nos demuestran una realidad diferente a la que el presidente de la República señala o señaló en su informe. Me parece que hay como una realidad práctica en la que nosotros vivimos y una realidad paralela en la que él vive, ¿no? Él habla en un discurso convencido a sí mismo de que por decir las cosas de cierta forma suceden de esa manera, lo cual es una falacia absoluta. La realidad es que cuando uno entra al análisis de los datos, de la información, se da uno cuenta que el rumbo del país es económicamente preocupante. Estamos en una recesión técnica en realidad. Las decisiones de política pública que se han dado, las decisiones en torno al aeropuerto, al Tren Maya, a la refinería, pues lo que están haciendo es que no haya confianza del inversionista extranjero ni del inversionista nacional, y eso finalmente opera en detrimento de todos nosotros. Me parece que incluso en programas sociales delicados, y algunos de ellos que incluso fueron propuesta o bandera de campaña del propio presidente, pues se han dejado en el olvido
se han manejado con opacidad los recursos, no se ha destinado el presupuesto que se había presupuestado. Es decir, hay una serie de elementos que se van concatenando y que nos señalan o un tema de corrupción, o un tema de incapacidad, o un tema de mala fe desde el gobierno federal, que nos está llevando a todos en un rumbo que no es el deseable para México. Nosotros en Acción Nacional estaremos vigilantes de que el país no transite hacia modelos que evidentemente no son los ideales para el desarrollo nacional, para lo que México requiere de cara a este mundo que tenemos en este momento, y donde debemos de competir con eficacia, con eficiencia, con calidad, con capacidad, y que las señales que están dando desde el Ejecutivo Federal y que se transmiten en estos números que presentamos en este contrainforme, pues nos están señalando una realidad completamente divergente de lo que se maneja en el discurso. Sí, yo quisiera cerrar con una pregunta que les hago, medio tramposa, pero hay que hacerla, ¿no? Bueno, sí. Estos datos oficiales no son otros, o él lo ve como otros, no, son datos oficiales. Sí, de que el mismo gobierno ha... Son sus datos. Son datos del gobierno, de instituciones como el INEGI, la Secretaría del Trabajo, el Secretariado Ejecutivo de Seguridad, etcétera, etcétera. La misma bolsa, etcétera, ¿no? Son datos oficiales, que haya otros, pues que los haya. Aquí estuvimos trabajando con ellos y nos muestra ya consecuencias importantes bajo agudo estancamiento económico, con una etapa de recesión, crisis de ingresos y una desorganización del presupuesto, que más que nada yo le llamo la mentira del bienestar, ¿no? Hay que decirlo concretamente. Si tú lo que prometes en campaña no lo cumples con recursos, bueno, pues entonces nada más nos quedamos estirando la mano, ¿no? Bueno, bajo ese, todo está mal, ¿no? Digamos, si hay un riesgo importante, la pregunta es, ¿qué está sacando a flote a la economía del país y a los mexicanos? Esa es mi pregunta que yo les hago. Yo tengo mi hipótesis, tengo mis datos, pero datos oficiales. ¿Cuál sería esa, tú qué crees que esté sacando adelante? Ya con estos datos que son, ya lo vimos, son contradictorios, que ya tienen consecuencias y que principalmente vemos riesgos futuros constantes y latentes, ¿qué está sacando adelante a la economía de México, a la economía de los hogares? Pues mi hipótesis sería que todos estos resultados son producto de la economía a nivel nacional, y más bien dicho que podríamos pensar en que hay algunos polos de desarrollo más a nivel local que podrían ser los que están siendo los pilares que sostienen esto, porque no veo otra forma, pensándolo en un esquema de crecimiento del 0% y que salga el presidente a decir que todos estamos felices y viendo estos datos y demás, yo no veo otra opción que pueda explicarlo de esta manera. ¿Qué está sacando al país? Yo creo que es el impulso que se ha venido acumulando a lo largo de años en materia de exportación, de el gasto interno. Es decir, no me parece que haya un solo rubro que es el que apalanque la salida del país, sino que es un conjunto de factores, muchos de ellos que vienen de un impulso que trasciende el presente sexenio y que han permitido pues mantenerse con cierta línea de flotación al país. Sin embargo, derivado de las malas políticas que se han implementado, esto ya empieza a menguar. Entonces ya ese vuelo empieza a hacer hacia la baja de una forma clara, ¿no? Así es. Bueno, yo creo que más o menos tenemos una idea de qué es lo que está sacando a flote al país, principalmente la economía. Yo tengo mi hipótesis, la quiero sustentar con información veraz. Cuando un barco se está hundiendo por la misma fuerza que hay por las leyes de la física,
hay una fuerza que también lo impulsa hacia arriba, ¿no? O sea, se hunde, pero también hay una fuerza por debajo que lo impulsa hacia arriba. Yo pienso que lo que está sacando a flote al país son los gobiernos del PAN. Y para prueba de ello, en este primer semestre se crearon 306,000 empleos. El 45% de ellos se genera en estados gobernados por el PAN. La mitad de los empleos que se generaron en este primer semestre se generaron o se tuvieron más en estados gobernados por el PAN. Morena, por ejemplo, el 12%. El Bronco, pues el 12%. El PRI, el 8%. Nosotros gobernamos 10 entidades hasta este momento. Hasta este momento. Entonces, imagínense, este es un primer dato importante que planteo para reforzar mi hipótesis de que lo que está sacando adelante la economía mexicana son los gobiernos del PAN. El 45% de los nuevos empleos son generados en estas entidades. Pero hay otro dato importante. Como bien decías, Juan Pablo, las exportaciones tienen mucho que ver. Fíjense, de 2013 a 2018, las exportaciones incrementaron 67,426 millones de dólares. Pues resulta que de ese incremento, en todo ese sexenio, el 66% se generó en estados gobernados por el PAN. Hoy, las cifras señalan que tenemos un nivel de exportaciones histórico. ¿En dónde creen que se crea? En los estados gobernados. En los estados gobernados por el PAN. Cerrarse, como el presidente López Obrador lo está haciendo, cerrarse al mundo, pues las consecuencias serían desastrosas. Creemos que los gobiernos del PAN son los que están sacando adelante o a flote la economía. Sí, ya presentamos que está todo, hay contradicciones, riesgos y consecuencias ya serias, ya no es el primer trimestre, ya es medio año. Así es. Y frente a ello hay que decirlo, ¿no? Los gobiernos del PAN son los que están sacando adelante al país. Se crean empleos formales y donde más actividad económica hacia el exterior existe. Y por ambos lados se generan ingresos. Así es. Ingresos, ¿no? Bueno, esa sería y podríamos abundar en otros temas, ¿no? Pero creo que como conclusión de este contrainforme, decirle al presidente López Obrador que muy probablemente sí estén felices los mexicanos, pero gracias a los gobiernos del PAN. Eso es lo que podemos decir. Pues sí, y como hemos visto, está lleno de contradicciones este informe, con datos muy hechizos, la verdad. Y al final, pues hemos visto y hemos contrastado pues esta cuestión de cómo esas decisiones de gobierno están afectando verdaderamente una cuestión de garantizar el ejercicio de derechos de las personas, de los mexicanos y las mexicanas, y creo que eso es lo más grave dentro de estos riesgos y estas contradicciones del gobierno de López Obrador, porque al final, si él está en la presidencia es para servir a las y los mexicanos, y no lo estamos viendo hasta ahora en este tipo de elementos tan precisos. Creo que por nuestra parte sería todo. No me quedaría más que agradecerles a ustedes que nos han acompañado a lo largo de este Facebook Live de Voces de la Nación. Agradecerles a Juan Pablo, a Salomón, por compartir esta mesa, que creo que fue bastante rica y que logramos resumir pues todo este estudio que también, les comento que lo van a poder encontrar en una nueva edición de la revista Bien Común de la Fundación Rafael Preciado Hernández. Ahí va a estar publicado en su totalidad este análisis que hemos hecho de contrainforme de gobierno de López Obrador.
riesgos y contradicciones, para que estén pendientes de esta nueva publicación. La pueden encontrar en la página también de la Fundación Rafael Preciado, que es www.frph.org.mx, y ahí encontrarán pues las nuevas ediciones también de Bien Común, que también les invitamos a visitar nuestra página, a revisar pues el material editorial, los documentos de trabajo que desarrollamos cada uno en distintos ámbitos, el trabajo que hacemos desde la Fundación Rafael Preciado. Les agradecemos nuevamente pues estar con nosotros y también decirles, Aurora, que este es un contrainforme, pero es el tercero también, porque hicimos uno de 100 días, hicimos uno de 6 meses. 6 meses. Que hasta septiembre fue lo que salió el contrainforme, del tercer informe de él. También tenemos nuestro tercer informe. Estos informes van a estar saliendo y van a estar a disposición en la Fundación cada 3 meses. Vamos a estarles dando seguimiento cada 3 meses a todo lo que vengo informando. Lo importante es contrastar y mostrar todas las contradicciones y todos los riesgos. Ese es el propósito de esa publicación. Pues sí, pues de nuestra parte pues no queda más que agradecerles y recordarles que Voces La Nación se va a estar desarrollando cada miércoles a las 7 de la noche, para que estén muy pendientes y siguiendo la programación y todas las mesas de discusión que van a seguir habiendo sobre distintos temas también de relevancia nacional, y con distintos invitados e invitadas que estarán aquí discutiendo y compartiendo sus análisis. Así es que les agradecemos el haber estado con nosotros en este espacio discutiendo. No duden en dejarnos sus comentarios, sus apreciaciones. Agradeceremos mucho, y sí los invitamos encarecidamente a que puedan revisar estos documentos, que ha sido, la verdad es que un esfuerzo importante el que hemos hecho para tratar de aterrizar pues todas estas contradicciones y todos estos riesgos, para poder dejar pues un tema de evidencia de que no están funcionando las cosas como lo están anunciando tanto. Pues nada, muchas gracias y que tengan una excelente noche. Hasta luego. Buenas noches.